Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros podcasts Marketeando 4.0. Hoy día tenemos un tema que a todos nos interesa porque en el país todos queremos ser mejores y queremos educarnos y aprender. Pues vamos a hablar entonces de este enfoque generacional en la educación continua. ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos que hay en el Perú en este tema? Y como siempre, aquí en Marketeando me acompañan invitados de primera línea. Tengo profesionales, expertos que realmente nos van a tener mucho por comentar. Síganos en todas nuestras redes sociales, acompáñanos todos estos minutos que te vamos a dar muchos datos y vamos a hacer bastantes relatos. Voy a proceder a presentar a mis invitados. Una gran amiga, compañera de maestría, Juliana Reina, es actualmente la CEO en GRM, que es Global Research Marketing. Juliana tiene muchísimos años en el mundo de la investigación y el marketing, es psicóloga de profesión y es además MBA, es especialista en proyectos de investigación de mercado, consultoría, estudios sobre comportamiento de consumo, tendencias de mercado, incorporación de nuevas tecnologías y de clima laboral. Ella además elabora muchos estudios que son publicados en importantes medios de comunicación. Para mí, una de las mejores investigadoras que tenemos en el Perú. Juliana, bienvenida. Gracias, Ruth. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí en este espacio. Y bueno, va a ser el momento especial como para poder presentar algunos resultados de estudios que hemos realizado en la agencia. Y también muy contenta de compartir la mesa pues, con Alberto, con Claudio. Así que nuevamente agradecerte. Gracias a ti por estar acá. Y ya que estás mencionando a Alberto y a Claudio, vamos a proceder ahí a presentarlos. Alberto Huaché, yo tengo que confesar que lo conocía y me parecía churrísimo, ¿eh? De todas maneras. Ganó. Me parece, porque ya no tenía en ese momento el pelo cano. Así es que, bueno, han pasado muchas gluras, pero fuera de bromas, Alberto, publicista muy reconocido, actualmente es el CEO de Fahrenheit DVD. Y Alberto él estudió publicidad y marketing en Nueva York y ha sido director de marketing y también director general de agencias importantes como Pragma, como Greo, Leo Burnett. Y además maneja marcas como Pilsen, Gloria, Plaza Bea, BVA y muchas más. Y ha sido además presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad. Y es columnista en El Comercio desde hace más de 10 años. Alberto, bienvenido. Gracias por la invitación, Ruth, y también un placer estar aquí con estos panelistas de primer nivel y en línea con lo que mencionas de que vamos a tocar temas de aprender. Estoy seguro que yo también voy a aprender mucho en esta sesión. Qué bueno, seguro que sí, todos aprendemos en estos podcasts, en Marketeando. Y tenemos aquí también a Claudio Guamán de los Ceros Conde. Claudio es actualmente director de la carrera de marketing en la Universidad San Ignacio de Loyola. Claudio tiene más de 20 años de experiencia liderando equipos en todo lo que es equipos comerciales, marcas en distintas industrias, tanto de consumo masivo como inmobiliaria y educación. Y actualmente, con la experiencia que tiene como director académico de la carrera de marketing, realmente suma a toda su experiencia todo el tema de la docencia también. Así es que tenemos aquí a Claudio. Mucho gusto en conocerte porque estamos conociéndonos en este podcast y gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, Ruth. Realmente estoy muy honrado de estar aquí, sobre todo por tremendos talentos que tengo al costado, tanto Alberto como Juliana. Bueno, Juliana ya la conozco ya, pero bueno, feliz de estar aquí, igual también con ganas de aprender y conversar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en este programa siempre compartimos datos porque de los datos salen los relatos. Y hoy día vamos a hablar sobre el tema de educación. También vamos a traer información de este estudio generacional que ha hecho la Unidad de Inteligencia de Datos de Impulso, que ha analizado más de 25 millones de personas en el Perú que tienen entre 18 y 72 años, para poder entender 4 generaciones: los centennials, los millennials, los X, que creo que por aquí somos todos X, y los baby boomers. ¿Por qué es tan importante entender a las generaciones? Porque realmente sus, drivers o las cosas que impulsan a las personas a hábitos y consumo pueden cambiar de acuerdo a la generación. Ahora, en el Perú son más de 10 millones de personas que quieren mantenerse actualizados y que están buscando
estudiar algún curso, alguna especialización, ¿no? Pero cuando vemos desde el enfoque generacional, es increíble ver que, digamos, los centennials son los que más buscan estudios, obviamente por su edad, son menores de 26 años, pero generalmente relacionados con su carrera o profesión. Y nuevo de los centennials no son los millennials los que quieren más estudiar, sino los X, es decir, los que tenemos más de 43 años. ¿Qué puede estar pasando, no? Porque estamos hablando que son más de 3.7 millones de personas en el Perú que tienen esta edad, es decir, pertenecientes a esta generación, que están buscando cómo seguir siendo más competitivos y cómo seguir desarrollando habilidades. Y ahí quisiera, Julieta, tu punto de vista, tú como investigadora, ¿qué ves? O sea, ¿por qué crees que los X siguen tan afanados por estudiar y mantenerse actuales? Sí, bueno, justamente nosotros en la agencia, en GRM, realizamos unas mediciones una vez al año sobre, justamente tiene que ver el tema de la capacitación continua, y lo que vemos es lo que está mencionando, que la generación X son quienes estarían, y todos en general, pero anteriormente era como que un poco el hábito de que tú seguías una carrera profesional, por ahí una especialización y como que ahí quedaba, ¿no? Sin embargo, hoy en día lo que hemos visto justamente es que se da esta necesidad, este anhelo, este deseo de seguir perfeccionándose. Y de repente no solamente perfeccionándose en educación que esté vinculada a la carrera profesional, sino en otras materias que permitan a las personas ser mucho más empleables. Esa es la razón principal. Y es más, en la última medición, ¿no? Hemos visto que el 62% de los entrevistados, que reúne a varias generaciones, evidencia un interés de seguir estudios de posgrado, de maestrías especializadas, como también podría ser lo que son cursos cortos con determinadas especializaciones, ¿no? Ahora, también un dato interesante, y esto es transversal, así como se dice que en la mayoría de las empresas, sean empresas grandes, medianas o pequeñas, la tecnología va a estar inmersa totalmente, también en las generaciones. O sea, se nota, digamos, este interés de querer justamente capacitarse en temas vinculados con tecnología, y ahora, hoy en día, mucho más con lo que tiene que ver la inteligencia artificial. Por supuesto, y seguramente desarrollar esas habilidades para entenderla y para que no les gane la inteligencia artificial. Sí, sí. Y tú, Alberto, ¿qué opinas como comunicador de qué impacto tiene esto para, digamos, la comunicación de las marcas, de las instituciones, sobre todo las que están en el sector educativo? Bueno, justo nosotros en la agencia manejamos ya hace como, creo que unos 6 años, UPN, que es la Universidad Privada del Norte, que es una de las más importantes. De hecho, en la categoría de educación es el anunciante más activo, y tenemos que estar investigando también, así como Yuli, qué está pasando con las expectativas que tienen en relación a la educación. Y sí, si me retrocedo un poquito a unos cuantos años atrás, unos poquitos nada más, cuando, como decías tú, cuando el pelo lo tenía más negro, porque tuve la oportunidad de manejar la UPC a principios del 2000, y a diferencia me acuerdo que en esa época hicimos una campaña, no sé si la pueden buscar aquellos de ustedes que no son necesariamente de esa época, pero si la buscan, era una campaña que veías un alumno esforzándose en una carrera de arquitectura y lo ves haciendo su maqueta y trasnochándose, y en un momento en un baño que está tratando de lavarse la cara para ir a hacer la sustentación del esto, y después lo ves graduándose y de repente tira el birrete hacia arriba y corta y pega un sticker de taxi en la luna del carro. Y ahí venía un dato que decía: el 86% de los graduados de la UPC trabaja en lo que estudió. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque en esa época que lo que uno buscaba era trabajar en lo que estudia, hoy yo creo que, y en línea con lo que dice Yuli, no es únicamente trabajar con lo que estudias, sino ser muy competitivo en esa carrera que escoges para trabajar. Y para eso tienes que tener habilidades complementarias, no solo la especialidad de lo que estás trabajando, sino te van a preguntar: oye, ¿sabes algo? Por decir, pues, si has estudiado Derecho, puede ser que sepas, pero además de eso te has capacitado en algo que tenga que ver con inteligencia artificial, que ya es transversal. O sea, la inteligencia artificial
no es algo específicamente ya como pasó en su momento con las redes sociales, que podría decir que era del mundo del marketing. Ya la inteligencia artificial, desde los doctores hasta los abogados, En todos los hasta campos. todo, ¿no? Entonces creo que sí hay una búsqueda más quirúrgica, por llamarlo de alguna manera, de encontrar no solo en qué quieres estudiar, sino cuáles son los complementos necesarios para uno separarse del montón. Claro, y en línea con lo que comentas, años atrás, sobre todo nosotros en la generación X, estudiábamos lo que pensábamos que iba a haber bastante de trabajo. Hoy en día, la generación que tiene la edad que teníamos nosotros en ese entonces, quiere estudiar lo que le apasiona, lo que lo mueve, lo que tiene que ver con su propósito. No piensa en va a haber trabajo o no va a haber trabajo, es qué me mueve, qué es mi propósito, ¿no? Es bien interesante. Y Claudio, tú con la trayectoria que tienes, académica también, o sea, las universidades y los institutos están entendiendo estas necesidades y este nuevo enfoque generacional, o sea, de estas generaciones que tienen otros drivers. Sin duda, o sea, son nuestros clientes, hacemos muchos estudios, de hecho hemos trabajado con Juliana muchas veces. Y volviendo un poquito más atrás, porque también me han llevado a esas épocas, la educación, para empezar, es el pilar más importante para el desarrollo del país, ¿no? Desde cualquier nivel escolar, nivel preuniversitario, universitario, instituto, posgrado, eso es importantísimo, ¿no? Segundo, yo un poco viendo también hacia atrás, hace unos 40 años atrás, haciendo memoria, en la época en que mi padre estaba todavía en época laboral, las maestrías, por ejemplo, o los estudios de educación continua lo hacían ciertas profesiones más específicas. Hablábamos de los médicos, por ejemplo, que por el rigor de su profesión tenían que ir actualizándote constantemente, o quizás algún abogado que se les decía doctores, ¿no? En esa época por los doctorados que llevaban. 30 años después, o hace 30 años, ya empieza a aparecer esta fabulosa herramienta que todos hemos llevado, por lo menos, que es el MBA, ¿no? Y el MBA podría ser la primera gran maestría glamorosa, digamos, que apareció como una alternativa a la gente que estudió comunicaciones, como yo, o algún abogado, algún médico, algún arquitecto que quería potenciar su empleabilidad, ¿no? 15 años más atrás ya empiezan a aparecer los diplomados, ¿no? Que aparecen pues con el boom del marketing digital, la gente quería especializarse ya en temas muy específicos y empiezan las certificaciones en marketing digital, SEO, SEM, ¿no? Y lo que está pasando ahora, que es muy interesante, son las microcertificaciones, que están en todas partes. Basta abrir Google, buscar certificaciones y hay gratuitas. El mismo Google te otorga varias certificaciones gratuitas. Todas las universidades competimos ahorita por cursos muy específicos que van desde cómo hacer maquis, por ejemplo, cómo hablar inglés profesional y si vamos inclusive más allá, tenemos tutoriales en YouTube que te enseñan a cómo tocar violín, ¿no? Entonces, estas ganas de desarrollarse, de mantenerse empleable, de mantenerse competitivo, está muy vigente. Y también coincido con lo que dices en el público de 50 años a más, Ajá. que estamos hablando de gente que ha trabajado toda su vida, que tiene muchísima experiencia y que busca mantenerse empleable, busca mantenerse atractivo, no solamente a nivel corporativo, sino también quizás en un emprendimiento, ¿no? Así es. Entonces estamos en un momento muy importante con respecto a la educación continua, ¿no? Nosotros lo vemos a diario en la universidad con cursos de inteligencia artificial y cada carrera asume, como dice Alberto, puntos de inteligencia artificial, ¿no? Cómo utilizar, por ejemplo, nosotros en educación hemos tenido una capacitación de cómo armar sílabos utilizando la inteligencia artificial, que hasta hace 6 meses lo hacíamos más o menos empíricamente, con la bibliografía y con todo esto. Entonces, es un momento, digamos, histórico, en donde la inteligencia artificial ya es casi siempre, ¿no? Exacto. Está ahí. Es como una herramienta, es como, digamos, salgan las diferencias hace muchísimos años cuando nosotros empezamos nuestras prácticas y todo y nos empezaron a poner computadoras y empezamos después a descubrir cuando vienen los primeros buscadores, ¿no? Toda la tecnología genera, digamos, oportunidades y también muchos desafíos, ¿no? Pero de hecho, en esta pregunta, y aquí quiero preguntarle a Alberto porque tú tienes hijos de todas las generaciones. Yo quisiera ver tú cómo lo ves en tus hijos, ¿no ves diferencias sustanciales entre el mayor y el más pequeño? Bueno, tu pequeño no, el del medio, ¿no?
y lo que tú hacías a la edad, digamos, cuando empezabas a ver tus estudios? Sí, o sea, ya mi hija, que la que tiene 22, ya estaba, o sea, en sus 6, no, cuando tenía un poquito más de 8 años, 9 años, ya empezaba a entrar en las redes sociales, pero las redes sociales eran más inofensivas, ¿no? Y al final esa parte del entretenimiento también es información. Y también, para bien y para mal, son fuentes también digamos, de alimentación desde comportamiento, ¿no? O sea, es como una educación poco estructurada y además por eso hay que cuidar tanto lo que es hoy en día, ¿no? Pero en esa época no era tanta amenaza, ¿no? Hoy, frente a la tecnología, si queremos verlo así, el nivel de protección que tiene que haber es muchísimo mayor, no solo a nivel de contenido, sino sobre todo a nivel de tiempo. Porque además, a veces lo vemos nosotros con los chicos y pensamos, ay, son muy vulnerables, hay que ver. O sea, nos pasa a nosotros, a mí me pasa. O sea, yo abro el TikTok porque no tengo mucho sueño a las 11 de la noche y de repente miro el reloj y es la 1:30 de la mañana. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Y se te va porque es como dicen, ¿no? Genera dopamina y además el TikTok en particular tiene un algoritmo, como yo digo, es un algoritmo en esteroides porque y te lee lo que le haces clic y dependiendo cuánto tiempo ves un tema, y entonces te empieza a disparar lo que te interesa. Uno lo ve a veces como, TikTok son bailecitos. No. A mí que me encanta ver noticias y también marketing y mucho la música, me dispara. Entonces, es esa parte de la tecnología, cuando ya me lo imagino a nivel de la educación, bueno, de hecho, el de 9 años, el otro era muy chiquito, pero el de 9 años, su primer año en el colegio fue en pandemia. Y entonces todo su primer año de colegio lo hizo en Zoom. Y de verdad que fuera de broma, si no estoy exagerando, nosotros que tuvimos que meternos en Zoom también, habían veces donde mi hijo, que en esa época tenía pues 7, me enseñaba cosas del Zoom que yo no sabía. Entonces era como, ¿qué te ibas a imaginar que mi hijo de 7 años a su papá de 50 y pico le iba a decir, no, papá, tienes que apretar acá y tienes que hacer esto aquí para que suene acá? No, y yo cuando era chico, mi papá, que también fue publicista, él se metió a las computadoras rápido. Te estoy hablando de los 70s. Y él fue el que me enseñó las primeras computadoras, las primeras, ¿cómo es que se llamaban? Los lenguajes Claro, de DOS, computador, claro. DOS, Basic. ¿Cómo se llama? If this, what, then Claro. this, no sé qué. Yo aprendí ahí, me acuerdo que jugaba Atari en esa época, ¿no? Pero yo miraba a mi papá y mi papá era el que sabía de todo. Hoy las generaciones más jóvenes son las que ya son nativas. Claro, Entonces, conectando un poco y regresando un poco al tema de la pregunta y parte de lo que está diciendo también Claudio y Julie, y es parte del estudio también, lo que pasa en la generación X, como la nuestra, que cuando vi que nos mandaron los datos de quiénes eran generación X, me sentí muy bien ayer, medio que me tomé una chela para celebrar, porque yo pensé que era baby boomer y soy generación X, por si acaso, para que conste en acta. Creo que sí buscamos cómo nos mantenemos vigentes, Correcto. ¿no? Inclusive, así como salió este término que le llamaban FOMO, que es como Fear of Missing Out, que te pierdas algo que está ocurriendo, ahora hay un nuevo término que es FOBO, que es Fear of Becoming Obsolete. Entonces, las generaciones como las nuestras, la educación es indispensable porque si no sientes que te estás estancando Total. y te empiezan a pasar por el costado. Sí. Sí. Y además creo que la generación X tiene como una doble responsabilidad, ¿no? Porque creo que hemos sido educados para trabajar. O sea, es una Correcto. generación que tú tienes que estudiar algo que consigas trabajo y tienes que trabajar y todo lo que tienes que conseguir es trabajando. Entonces, no nos hacemos sin trabajar. Entonces, queremos mantenernos actuales y productivos siempre. La generación que nos precede a nosotros, que los boomers, eran que entraban en una empresa y se mantenían en la misma empresa 20, 30, 40 años y se jubilaban, le regalaban su reloj y ese era el estándar de vida, ¿no? Exacto. Los X somos un poquito más competitivos, ¿no? Buscábamos el ascenso rápido, el acumular la maestría y crecer y seguir manteniéndonos en ese régimen. Así es. Lo que me pasa a mí ahora con la generación de ahorita, que es loquísima, es que
como tú dices, son nativos digitales, entonces quieren todo muy rápido, en 15 segundos, en 30 segundos. Inmediatez. El skip up, están ansiosos por ver qué viene, ¿no? Y eso es un reto para la educación muy importante, porque tenemos que adaptar el contenido a que sea mucho más ligero. Hablando de educación continua, todo el mundo quiere ahora lo virtual sincrónico, pero si no tienes tiempo está lo asincrónico, pero si quieres ir está lo híbrido. Entonces, la educación ahora tiene que adaptarse a eso, y eso ha sido gracias a la pandemia también, donde todos hemos estado. Mi hijita también inició primer grado y es más, inicial en Zoom, que tuvo también sus retos, porque el tema de la sociabilización también fue un problema, ¿no? Pero ahora ya no es una dificultad hacer un estudio en Europa a través de la virtualización, ¿no? Yo tengo profesores que están en Europa ahorita. Ha ampliado la oferta, pero la competencia para el mercado local, pero también la capacidad, digamos, para que todos puedan estudiar e encuentren algo que puedan estudiar lo que quieren, ¿no? Eso también es importante. Y miren lo que ustedes mencionan, hemos hablado de los centennials que quieren inmediatez, el X que quiere actualizarse, y el millennial, que es un 26% de estos 10 millones que a nivel de educación continua, o sea, ya estudiaron una carrera, ya estudiaron una maestría, probablemente porque lo han hecho muy rápido terminando su carrera, pero son mucho más orientados al equilibrio, es decir, como ya están con familia, ya están empezando probablemente de la familia, más que mantenerse competitivos, quieren algo que les permita estudiar, pero mantener su equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, y por eso que probablemente son los que menos oferta de estudio está llegando a ellos. No sé si tú puedes comentar algo. Sí, sí, y no, alineándome también con lo que está diciendo Claudio, justo me quedé pensando, y claro, la pandemia, por ejemplo, no solamente, bueno, significó situaciones malas o muy malas, sino que también generó todo un cambio, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, el tema de que se abriera o se diversificara más las posibilidades de cómo estudiar. Y, por ejemplo, personas que viven al interior del país, ¿no? Tranquilamente a distancia podían acceder a estudios Así es. sin la necesidad de tener que trasladarse, gastar mucho más en un lugar para alquilar, dónde vivir y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Y mejor nivel, ¿no? Porque si no tenías que acceder a lo que había en tu provincia. así es, así es. Entonces, la verdad que eso es increíble, ¿no? Y yo les voy a comentar de manera anecdótica, sin mencionar para qué cliente, pero tuvimos que hacer un estudio en una zona rural en post pandemia. Entonces, el cliente quería, digamos, saber, por ejemplo, y en las zonas rurales, las personas se conectan a internet, siguen las redes sociales porque había que dirigirles un comunicado sobre el tema de desastres naturales, ¿ya? Y pensaban colocarse banners, publicidad por radio, etcétera, etcétera. Y al final del estudio que salió, que las personas estaban hiperconectadas a través de sus smartphones, ¿no? Y seguían las redes sociales y todo lo demás. Y entonces, y también es un medio a través del cual, ¿cómo te informas? Cuando mencionabas lo de YouTube, por ejemplo. En el Perú hay 90% de penetración de Internet gracias a los smartphones, y lo que pasa es que justamente yo digo, como no tenemos tantas vías de comunicación física, porque hay muchos lugares que ni siquiera llegan las carreteras, ¿no? O las Sí. vías, el Internet se ha vuelto esa carretera virtual para llegar a todo, por lo menos a la información, a la educación, ¿no? Estar mucho más conectado, ¿no? Y otra información interesante también acerca de las generaciones es que este 2025 empieza la generación beta. Y lo que va a ser la generación beta, que nacen a partir de este año, ellos van a ser otro tipo de... Porque van a nacer con inteligencia artificial. Nacen con inteligencia artificial, va a ser la primera generación nativa digital 2.0, y también ellos no van a poder vivir si no están hiperconectados, Claro, ¿no? sí. Bueno, y antes están los alfa, entiendo que son los que ya están entrando, probablemente este o el próximo año, y ya entran a la población económicamente activa, o sea que Sí. estamos ahí, o sea, realmente ya todas las generaciones, y creo que todas las tendencias van a acentuarse y acelerarse por justamente esta inmediatez que tienen las nuevas generaciones digitales. ¿Qué retos tendría la educación? ¿Cómo nos imaginamos la educación dentro de 10 años, por ejemplo? Y una reflexión que quería hacer
ponernos un poquito profundos así en cierto grado de esto, que tiene que ver algo también con lo que mencionaba Claudio, de lo que busca la gente. Y contestando de alguna manera tu pregunta también, es que yo creo que el reto es cómo dentro de la oferta, pero también dentro de del interés que debe haber dentro de estas generaciones, ¿cómo decirlo? O sea, cómo ampliamos el interés en temas que no sean tan efímeros. Porque, claro, en la tecnología, la inteligencia artificial, y yo quiero saber de, ¿cómo se llama?, de redes sociales, y quiero volverme influencer, porque además viene Speed acá y tiene millones, estuvo transmitiendo desde el centro de Lima, este influencer que vino ahora coincidiendo con Messi, tenía 35 millones de personas conectadas. Entonces, ese tipo es millonario. Entonces, uno empieza a querer entrar en esos territorios, pero no se tiene. Hay una parte que, por ejemplo, me saltó en parte de los estudios, creo que eran en las generaciones más de 27 para arriba, ¿no? Que estaban buscando un poco más de habilidades blandas, creo que mencionaba, creo que era esa. Entonces están buscando como complementar, porque si no, en esta inmediatez, si te quedas inclusive en lo que es la información en general de qué está pasando en el mundo, o lo que puede ser información para votar en unas elecciones, Se pierde. están en un tramo muy de arriba. O sea, una de las maneras o sea, en el plano personal, que todavía me ven así como bicho raro en mi oficina, yo leo el periódico porque para leer un artículo de que profundiza sobre un tema, tienes que leerte pues 2 páginas del tamaño grande. Esa es mi manera por lo menos de combinarlo con... Pero si no, lo que estás viendo es que es el titular de un post en X, o si no, que lo que van a discutir 4 patas ahí en un podcast con ni malas palabras y eso, que no quiere decir que no sea entretenido, pero hay un efecto de hablando huevadas también que ha hecho que el periodismo que se ha trasladado de los medios masivos que implosionaron, porque implosionaron los medios masivos, como implosionó Cuarto Poder en su momento y otros noticieros, ya la gente busca la información en las redes sociales. Así es. Pero lo que hay ahí pues no tiene nada de profundidad. Entonces, lo que voy eso que se relaciona eso con la educación, es que sí creo que la educación tiene una responsabilidad para también ubicarlos un poco en que todo puede ser rápido, efímero, lo tengo que conseguir mañana, porque eso es muy frágil. Yo lo veo en mi industria. Nosotros con mi socio, con Ricardo, que abrimos Fahrenheit, yo tenía 43 y él tenía 5 años menos, 38. Y ya sentíamos que teníamos el kilometraje acumulado para ya emprendernos. Ahora en 23, 24 ya abren, aplausos. Pero para que eso se cuaje, llegan a un techo y no llegan a superar porque hay mucha ansiedad y tengo que hacerlo ya y ya me lo he preparado. Entonces, creo que un reto de la educación es cómo le da así ese interés y esas ganas y competitivo de tener ese filo, pero cómo los llevas a también complementar en temas que tienen que ver con historia, filosofía, humanidades, con lo cual se pueda combinar, porque si no, lo que vamos a estar entregando la posta es algo muy, ¿cómo voy a llamarlo? Efímero. Muy gelatinoso, ¿no? O sea, que no tienes, De hecho, no sé si me explico, en ¿no? otra parte del estudio, en donde hablamos de emprendimiento, se ve la cantidad de personas que quieren emprender, pero los drivers son distintos, mientras que el X quiere porque sabe que en algún momento ya no va a trabajar más en un corporativo, en una empresa, y necesita tener como que de qué más voy a seguir trabajando y viviendo. El centennial quieres emprender para no tener jefes. O sea, el centennial no se ubica, o sea, gran parte de los centennials, su ideal no es estar en una gran compañía corporativa, 10 años, no hay forma. O sea, lo que quiere es tener su propio negocio para poder vivir donde sea, viajar donde sea y no tener jefes. O sea, y lo quiere tener ya, Y así, ya. ahorita, mañana, Claro, ¿no? sí, claro, sí. Y también amarrando un poco, porque de verdad que me ha tocado lo que has dicho, pues lo vivo diariamente, es un gran reto, ¿no? El año pasado, no sé si tú lo viste, se lo voy a compartir, me llegó un estudio de mercado donde le hicieron una encuesta del Dream Job, ¿no? A todos los chicos del colegio, de quinto y secundaria. ¿Qué es lo que quieres ser cuando salgas del colegio? En todo el mundo, ¿ah? Toda Latinoamérica quería ser youtuber o influencer, salvo Brasil, que querían ser empresarios, pero fue algo alarmante. De hecho, nosotros tuvimos que armar una especie de charla para los colegios, ok, te vamos a enseñar cómo ser youtuber, pero orientados en un negocio, ¿no? Claro.
Y ese es el problema de estar sobreexpuestos a la información, ¿no? Que cuando uno tiene mucha información, también viene desinformación, pero también viene la opción de que tú puedas elegir, y estos nuevos formatos como tú dices, la televisión implosionó y ahora vemos que hay mesas de noticias, todo a través del formato de YouTube, genera también que los chicos puedan elegir qué es lo que quieren ver y muchas veces eso no les agrega valor a sus competencias más duras y blandas también, ¿no? Entonces sí, es un reto terrible. Otro reto también que yo encuentro es que, si bien es cierto, el nivel de penetración de Internet es muy amplio gracias al celular, todavía hay una disparidad en el nivel de la calidad del Internet que llega sobre todo a zonas rurales. Cuando tenemos clases virtuales, por ejemplo, en pandemia, había un celular en la casa y todos tenían que estudiar del mismo celular. Nosotros teníamos que dar chips, por ejemplo. La universidad mismo enviábamos chips para que los chicos pudieran estudiar, ¿no? Otra brecha también que, aunque no es tan grande, pero todavía sigue siendo un desafío, es que muchas empresas todavía no valoran mucho los certificados online, por ejemplo, o los microcursos, esos cursos que son ahora de 7 semanas o 14 semanas, 2 horas a la semana. Todavía las empresas no valoran que un chico venga con su certificado de Google Analytics, pero eso es gratis. Pero no importa, es Google Analytics, ¿no? Todavía no hay ese nivel de entendimiento y de valoración por parte de las empresas, ¿no? Lo cual puede ser que desmotive un poco a la gente que lo quiera hacer. Pero el problema ahí es de la empresa. Es de la empresa, es del pensamiento del empresario, digamos. Y eso también lleva a otro problema que no es menor, que es la falta de regulación, ¿no? Si bien es cierto, SUNEDO hace un muy buen trabajo con lo que puede, con el material que tiene, al haber mucha oferta, también hay mucha calidad que no es muy buena. Entonces uno puede creer que está llevando un diplomado de data analítica en una superentidad, pero realmente estás comprando, no tiene calidad. Entonces son retos también que en el día a día la educación continua se viene enfrentando, ¿no? Sí, pero se vienen muy buenas oportunidades, pienso, bien alineado con lo que están mencionando. Nosotros justo acabamos de terminar un estudio sobre el uso de la inteligencia artificial a nivel de empresas. Y la muestra la tenemos dividida por empresas grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Y lo interesante es que, claro, evidentemente las empresas grandes están utilizando en este momento más la inteligencia artificial, pero están aprendiendo mucho sobre el camino. Pero también ves a las pymes, ¿no? Que también ya se están alineando, están buscando información, están apuntando a invertir parte de su presupuesto en lo que es inteligencia artificial. Entonces también va a venir una gran demanda en los próximos años de egresados, de talentos que estén vinculados a ese tipo, ya sea de carreras o luego especializaciones que pueden hacer, ¿no? Y son varias. Incluso, no sé si lo vieron, pero Forbes sacó las carreras que iban a tener tendencia en los próximos 5 años, 2025-2030. Y aparecen muchas carreras como, por ejemplo, bueno, inteligencia artificial, Big Data, análisis de datos. Y están liderando prácticamente definitivamente. Y nosotros vemos en los estudios también que mucha gente busca eso. Pero para no olvidarnos de los baby boomers, hay un dato que me interesó bastante y es cierto que no son tantos, no es un porcentaje tan alto, pero sí hay un grupo que está buscando, creo que eran cerca de un poco menos de 1 millón de personas, pero están buscando estudiar otro tipo de habilidades, ¿no? Hobbies y manualidades. Sí, manualidades, jardinería. Pero, o sea, realmente, si bien es cierto que la educación se enfoca mucho en la educación profesional, pero tenemos que pensar que es una generación que va a vivir, o sea, que digamos, yo no sé por qué dicen, o le dicen adultos mayores, pero son adultos simplemente que tienen mucha energía porque la salud permite que la vida se extienda. Y lo que más le va a sobrar es tiempo. Y qué mejor que estudiar algo, ¿no? No sé si las universidades se han dado cuenta que ahí hay una oportunidad para generar, no estudio de jardinería, pero a lo mejor cosas que los puedan ayudar a mantenerse vigentes, pero en el día a día. Sí. Mira, es curioso porque justo el lunes o el viernes de la semana pasada estaba hablando de eso. Y porque hay un segmento muy interesante de jubilados, lo llamamos nosotros, ¿no? Que son un poquito más grandes y hay gente que, como les decía, tiene todo el conocimiento del mundo, ¿no? O sea, en la antigua Grecia los viejitos eran los más sabios, ¿no? Claro. No sé qué cambió ahí.
Lo cierto es que sí, hemos visto la oportunidad de hacerles cursos de finanzas personales, por ejemplo, qué hacer con mi platita en la jubilación, o no sé si jardinería, pero también vimos una propuesta de cómo manejar mis redes sociales. Claro. O sea, mi mamá, que tiene 88 años, maneja su Facebook de una manera espectacular, pero ya hay cosas que le faltan, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de ¿Las has contenido... aceptado como amiga? Por supuesto, si no me votan, no me invitan más. Todas las fotos salgo así con mis hijos, así, ¿no? Con las de juerga, Instagram. Claro, entonces TikTok. es un mercado muy interesante que tiene inclusive los medios inclusive para pagarlos, pero sí, pues hay que tener un lenguaje para ellos. Ellos prefieren mucho más la presencialidad, por ejemplo, ¿no? Ellos no se sienten tan a gusto con la virtualidad como si podría ser alguien de veintitantos, ¿no? O sea, también, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque ya se fue toda la familia de la casa y yo quiero salir de la casa. Entonces tú me dices, oye, hazlo virtual. Estás loco, yo no quiero salir de la casa, no quiero conocer. Y eso que está mencionando Claudio, que es verdad, y creo que tú también, parte de lo que estás mencionando, es un hecho que gracias a todos los avances de la salud, ya la edad, o sea, la vida se ha extendido bastante. Y desde el punto de vista no solo de educación, sino en general desde el punto de vista de marketing, la gran oportunidad de desarrollo de productos y servicios es en ese segmento de baby boomers que están más, o sea, los 70 son los nuevos 50. Exacto. Entonces, quieren hacer cosas, no se quieren jubilar, quieren seguir haciendo cosas. Y parte de eso también entra la sensación esta de que yo decía del FOBO, de no quedarse fuera por obsoleto, y entonces tienes que entrar a estudiar cosas, ¿no? La economía plateada, pero en realidad yo no lo llamaría así porque no creo que un baby boomer se sienta plateado, por más que algunos sí se quieren las canas, pero creo que parte justamente de la tipología del baby boomer que se sienten súper vitales, ¿no? El baby boomer, bueno, además el promedio son súper vitales, entonces creo que me gusta más una palabra que se usaba en un comercial cuando era chiquita, que era el segundo debut, ¿no? Y creo que tienen esa oportunidad también en el sector de educación para llegar a ellos. Pero está súper interesante, pero como el tiempo nos gana y sabemos que tenemos que hacer ese podcast no tan largo, vamos a concluir. Quisiera yo que cada uno me hable de una oportunidad o un desafío en una frase que crea que haya que tener en cuenta para todos los que están viendo Marketeando 4.0 y nos sigan ahí escribiendo y poniendo comentarios. Dion, me gustaría que resumas en una frase una oportunidad o un riesgo o amenaza que creas que hay que tener en cuenta. Empezamos por ti, Juliana. Es sintetizar todo lo que hemos estado conversando, pero en realidad, pensando en nuestra realidad, en el Perú, como siempre, muchas veces hemos escuchado ahí una frase, ¿no? Educación para todos. Pero eso sí tiene que ser realmente totalmente tangible, ¿no? Y Lima no es solamente, representa todo el Perú. Entonces, realmente yo me quedaría con eso, ¿no? Con educación para todos, pero educación de calidad. Donde uno... Esa es la oportunidad. La oportunidad y definitivamente la tecnología, todas estas plataformas, ¿no? Bien utilizadas, ¿no? Y con mucha ética, creo que podemos lograr ese objetivo. Sobre todo, más aún que nuevamente venimos con un periodo de época electoral. Totalmente. Necesitamos educarnos. Sí. Sí. Claudio, ¿cuál sería o la oportunidad o la amenaza que hay que tener en cuenta? Yo creo que hay una oportunidad en el cambio de mentalidad de las personas, ¿no? Hay que fomentar que ya la educación continua permanente ya no es un opcional, sino debería ser ya casi un must, ¿no? Porque eso te va a permitir crecer tanto profesionalmente como persona, te va a mantener activo, te va a mantener tu marca, tu misma marca empleadora vigente. Y no solamente para las personas, sino también para las empresas, que las empresas entiendan que las certificaciones, que los diplomados y evidentemente las maestrías es una herramienta muy potente para el desarrollo y también para mejorar el clima laboral de las empresas. Excelente. Y finalmente, con cierre broche de oro. De plata. De plata. Mira, desde mi lado yo voy a soltar algo que a mí particularmente me mueve, y hablando un poco relacionándolo un poco con lo que hablamos hace un rato de la inmediatez y la rapidez, y que quiero ser youtuber y ganar plata rápido, que no sé qué. Sí creo que un reto que trataría de implementar en lo que es, sobre todo las generaciones que están entrando,
es que no importa lo que quieras estudiar, cómo lo quieras estudiar, cuán rápido quieras ir, pero por lo menos antes define un propósito. ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Cuál es la trascendencia que quieres tener en el mundo, en tu sociedad, dentro de tu familia, a nivel personal, pero también en un país como el nuestro, que tiene tantas brechas? O sea, definir un propósito que por lo menos te dé un motivo para ayudar a los demás, para cerrar brechas, para marcar una diferencia. Si empiezas por ahí, todo lo que venga de atrás de estudios y todo eso, creo que va a hacer que movilice no solo a uno, porque va a generar eso que sientas que estás haciendo una diferencia, sino que también, si son muchas las personas que están haciendo eso, y al final, como mencionaba Claudio al inicio, o Julie también, la educación es central para que un país salga adelante, pero si la educación se agarra para un beneficio individual y únicamente de poder progresar a nivel personal, el desarrollo va a ser muy, muy lento, muy injusto, y en la medida que pueda hacer un efecto más colectivo va a ser mejor, ¿no? Entonces yo trataría de poner eso como parte de la currícula mandatoria, ¿no? De que donde vayas a ir, pero define bien de qué manera quieres trascender en el mundo. Excelente. Esto es Marketeando 4.0, datos que impulsan relatos. Y sí que hemos tenido relatos el día de hoy. Hemos compartido información. Si te ha gustado este programa, síguenos, ponnos like, ponnos tus comentarios, pregunta lo que quieras, que ahí estaremos atendiendo. Y no se olviden que hay varios capítulos para ver. ¿Te interesa la sostenibilidad? Hemos hablado de eso. ¿Te interesa la educación? Hoy tocamos ese tema. ¿Encuentras temas de emprendimiento? Todo lo que busques de información y relatos aquí en Marketeando. Muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos y por darnos tu apoyo. Nos encanta que nos estés mirando.